Hace miles de años, mucho antes de las grandes civilizaciones que conocemos, ya se libraban guerras por el control de territorios, recursos y poder. Pero, ¿sabías que la primera guerra registrada en la historia de la humanidad ocurrió entre dos culturas antiguas que habitaron las fértiles tierras de Mesopotamia? Hoy viajaremos al año 2700 a.C., al corazón del creciente fértil, para descubrir el épico enfrentamiento entre Sumeria y Elam. Un conflicto que marcó los albores de la guerra tal y como la conocemos, y que aún resuena en las páginas de nuestra historia. Comencemos este viaje a los inicios del conflicto humano. Años antes de que los guerreros griegos se lanzaran al campo de batalla, antes de que las legiones romanas se expandieran por el mundo, en una tierra de ríos y desiertos, nacía la primera chispa de lo que hoy llamamos guerra. Esta es la historia de una rivalidad ancestral, de ciudades que se alzaron en los valles de Mesopotamia para desafiar a sus vecinos, de un conflicto que marcaría el inicio de las guerras en la historia humana. Hoy te cuento la historia de la guerra entre Sumeria y Elam. A continuación, escucharás esta historia dividida en capítulos para una mejor comprensión de la misma. Capítulo 1. Contexto: el nacimiento de las primeras civilizaciones. Vamos a viajar unos 4700 años atrás, al valle del río Tigris y el Éufrates. Allí, en lo que hoy es Irak, se encuentra la cuna de la civilización, Sumeria. Pero no encontramos solo esta. Al otro lado de las montañas Zagros, al este, hay otra cultura poderosa y antigua, Elam, en lo que hoy conocemos como Irán. Y aunque en aquel entonces no existían los imperios ni los grandes ejércitos, sí existía algo que nos es muy familiar: la ambición por los recursos y el deseo de poder. Sumeria y Elam eran dos grandes civilizaciones emergentes, separadas por montañas, pero unidas por la necesidad de controlar los recursos vitales, el agua de los ríos, las rutas comerciales y las tierras fértiles. Y como en toda buena historia de rivalidad, el conflicto era inevitable. Capítulo 2. Causa del conflicto: el control del territorio y la competencia por recursos. Imaginemos un vasto desierto con oasis de tierras fértiles y agua dulce. Las ciudades sumerias como Uruk, Kis y Ur crecieron junto a los ríos, desarrollando canales y avanzadas técnicas de riego. Pero estos recursos no eran inagotables ni estaban bien repartidos. Sumeria y Elam empezaron a mirarse como competidores. ¿Por qué? Pues principalmente, por el control de las rutas comerciales. Los sumerios comerciaban no solo entre ellos, sino también con culturas más lejanas. Elam, con su posición estratégica, veía la oportunidad de dominar esas rutas, y, con ello, aumentar su poder e influencia. Además, los elamitas tenían acceso a algo crucial: los recursos minerales. En sus tierras había metales preciosos, un recurso que escaseaba en Mesopotamia. Para los sumerios, dominar Elam significaría abrirse paso a nuevas riquezas. Capítulo 3. Desarrollo del conflicto: la primera gran guerra de Mesopotamia. La guerra no surgió de la noche a la mañana. Los relatos sumerios hablan de tensiones continuas, de roces fronterizos, y de incursiones a lo largo de los años. Pero fue bajo el mando de Enmebarajesi, rey de Kich, cuando la guerra se volvió inevitable. Enmebarajesi era un líder ambicioso y visionario. Según los textos antiguos, fue él quien finalmente decidió invadir Elam. Imaginemos el impacto: un ejército sumerio, armado con lanzas y escudos de bronce, marchando más allá de las montañas para enfrentarse a los elamitas. Las batallas fueron duras y sangrientas. Los ejércitos no eran grandes como los de siglos posteriores, pero para su época, este enfrentamiento fue colosal. Enmebarajesi y sus tropas lucharon cuerpo a cuerpo con los elamitas en una serie de batallas, en las que cada metro de tierra se ganó con sangre. Capítulo 4. La estela de los buitres. Uno de los mayores registros de los conflictos mesopotámicos es la famosa estela de los buitres. Este monumento de piedra describe en detalle las victorias de los sumerios sobre sus rivales. Aunque se trata de otra guerra, entre Lagash y Umma,
Esta estela nos da una visión única de cómo se documentaban y celebraban las victorias en aquella época. La estela muestra filas de soldados, luchas encarnizadas y hasta buitres que devoran a los caídos, un mensaje claro del poder y la brutalidad de aquellos primeros enfrentamientos. Para los sumerios, estas representaciones no solo celebraban la victoria, sino que también enviaban un mensaje de advertencia a sus rivales. Capítulo 5. Consecuencias de la guerra. Consolidación del poder sumerio. El conflicto entre Sumeria y Elam no fue el último, pero sí uno de los primeros que dejó una marca. La victoria de Enmebarajesi sobre Elam consolidó a Kis como una ciudad poderosa, y otros reyes sumerios siguieron sus pasos para expandir sus dominios. Esta guerra nos muestra que desde el principio de los tiempos, las ciudades buscaban dominar y controlar. Sumeria comenzó a tener más influencia sobre otras ciudades y territorios, creando lo que algunos consideran el primer sistema de ciudades-estado interconectadas. Este tipo de conflictos fue el origen de las rivalidades y alianzas que marcarían el futuro de toda la región mesopotámica. Capítulo 6. Reflexión final. Lo que nos enseñan los primeros conflictos de la historia. ¿Qué aprendemos de este antiguo conflicto? La guerra entre Sumeria y Elam nos recuerda que los seres humanos, desde sus inicios, han luchado por los mismos motivos que vemos hoy: territorio, recursos y poder. Pero también nos recuerda la fragilidad de las conquistas y cómo, al final, cada guerra tiene un impacto que va más allá del campo de batalla. Después de estos enfrentamientos, Sumeria y Elam se levantarían y caerían muchas veces, y su historia es solo una pequeña muestra de la capacidad humana, para crear, conquistar, destruir y volver a crear. La guerra, lamentablemente, sería una constante en la historia de la humanidad, pero al entender estos conflictos antiguos, tal vez, podamos ver nuestro pasado con nuevos ojos y reflexionar sobre nuestro presente. Gracias por acompañarnos en este viaje al inicio de los conflictos humanos. Si este vídeo sobre la primera guerra registrada en la historia de la humanidad te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando los conflictos que han moldeado el destino de la humanidad. Acompáñanos en este viaje por la historia y descubre más relatos épicos en nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima batalla.